WhatsApp, por eso es que todos deben estar en el grupo de WhatsApp. Bueno, muy bien, ahora sí, ya estamos grabando. ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes a los chicos, las chicas que se vinculan ahora, siendo hoy viernes, a la clase, nuestra segunda clase del semestre de Investigación Educativa 2. Deseándoles una feliz tarde, que Dios me los haya bendecido, que me los bendiga la Virgen, que se estén cuidando a ustedes y a sus familias. Bueno, entonces vamos a ir mirando. Ya ustedes saben que la otra semana, pero en etnografía, vamos a tener la capacitación de biblioteca. Si lo confirman, yo debo enviarles el link. Así que todos espero que estén en WhatsApp para que puedan recibir el link y se puedan conectar. Si por X o Y la biblioteca no lo puede hacer el martes, que está programada, pues creo que es el martes la clase de nosotros, martes o lunes. Yo reviso aquí. Sí, pero fue el martes. El martes, si no, sería el viernes, pero hasta ahora, porque nos pidieron los horarios, nosotros enviamos los horarios, sería el martes. Entonces hay que estar atentos a eso. Bueno, vamos a compartir. Ay, ya que es donde esto empieza a sufrir. Bueno, vamos a compartir. Bueno, vamos aquí. Bueno, muy bien. Recuérdenme, la semana pasada vimos el primer video. ¿Lo pusimos? ¿El de qué es la ciencia? No, profe. No, bueno, entonces vamos a revisarlos acá. Porque aunque se había dicho que había que ver los dos videos, no todo el mundo lo hace. Entonces toca en clase revisarlo, porque no son muy largos tampoco. Me interesa, pues obviamente los dos, o sea, me interesa la comparación entre qué es la ciencia en general y los tipos de conocimiento que se generan, porque recuerden que este segundo video en particular guarda relación con la lectura que analizaron. Es decir, la evolución del conocimiento simple, que devienen los conocimientos empíricos, procedimentales, actitudinales y demás, hasta llegar a la ciencia. Entonces vamos a revisar el primer video. Vamos a silenciar acá. Entonces, me confirman, por favor, cuando esté en pantalla completa que se vea el video y que se esté escuchando. ¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial: el conocimiento científico. ¿Sí se estaba escuchando? ¿Sí se estaba oyendo? Sí, profe. Ok, listo, entonces ya lo vuelvo a poner. ¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional.
Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial, el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla. Porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Sí, no estaba en el baño, yo estaba aquí. Van a pensar que me fui.
Bien. Pues los que ya vieron el video, pues lo que hicieron fue revisarlo. El video es muy interesante, tiene muchas, es muy rico en definiciones y en conceptos, ¿no? Los que no, pues esta es la primera que lo están viendo para repasar. Por aquí Daniela Cárdenas está diciendo sí, profe, debe ser que sí se oía. Bien. Bueno, entonces la primera pregunta que tenemos que irnos haciendo es, bueno, de ese video, ¿qué les llamó la atención? O sea, hay que hacer unas preguntas un poquito focalizadas, ¿no? Yo quiero empezar un poquito por el final. ¿Alguien recuerda las tres cualidades que debe tener el investigador, el científico, que lo caracterizan como tal? Sí, profe. Ser escéptico, apertura y curiosidad. Exacto. Entonces, fíjense que el escepticismo está de primero. Y si lo relacionamos ahorita que revisamos la lectura, ¿a qué se refiere el escepticismo? Sí, que hay que dudar. Hay que dudar de todo. Pero comparado con la lectura, ¿de qué es lo primero que hay que dudar? A ver si me entienden la pregunta. De lo que se da por sentado. Sí puede ser, pero vamos a tratar de concretarlo un poquito. Cuando uno, y lo vamos a ver ahora en la lectura, el conocimiento siempre ha estado en el ser humano. Todo el tiempo estamos conociendo, estamos generando nuevo conocimiento. Y es un conocimiento que es basado en ¿qué? Nuestro conocimiento básico, primario, es basado en ¿qué? ¿En qué nos basamos para conocer? La realidad. ¿La observación? Eso, las dos experiencias. Exactamente, es decir, en la realidad, en nuestra percepción. El conocimiento básico que tenemos se da en la percepción, ¿sí? Y esa percepción se da a través de ¿qué? En nuestro organismo, que son 5 y te lo enseñaron en el colegio. Los sentidos, nuestros sentidos. Exactamente, los sentidos, ¿sí ve? Entonces, cuando hablamos del escepticismo, la primera duda la tenemos que plantear hacia nuestras percepciones, hasta nuestros sentidos. Dudar de nuestros sentidos. De ¿será cierto eso que estoy viendo? ¿Será cierto esto que estoy percibiendo? ¿Sí? Entonces, el escepticismo, no solamente al científico, sino en general, es una característica de las personas que analizan, es decir, son capaces de estudiar por partes y no tragar entero lo que se les está diciendo. Es propio de las personas que tienen un carácter crítico. Por eso es que la universidad genera pensamiento crítico. No tragues entero. Reflexiona sobre lo que te están diciendo para llegar a una conclusión. Y para reflexionar, miren que la palabra lo dice, hay que desarrollar un proceso que es mental, ¿sí se dan cuenta? Entonces, el escepticismo, ¿a qué te llega? A no creer en primera instancia lo que se percibe, lo que te dicen, lo que lees, lo que tú mismo percibes. Y el video decía, duda hasta de nuestros videos, sino recibirlo como tal y después en una distancia, digamos así, determinada, aplicar un proceso racional para llegar tú mismo o tú misma a tu propia conclusión, ¿sí ven? Entonces el escepticismo es una primera condición natural porque el científico, para que lo entiendan, y eso lo van a ver cuando vayan desarrollando sus investigaciones, debe siempre estar en proceso de dudar de todo, de no estar seguro de nada. Y para poder estar seguro, se debe basar en los pasos rigurosos de la investigación. Eso es lo que le va a dar seguridad de los resultados de su investigación. Es de lo que se puede hacer. O sea, aquí entre menos intervenga yo y mis percepciones, mejor van a ser los resultados. Entonces el escepticismo es importante. Siempre la pregunta que se va a hacer es ¿por qué? ¿Por qué escogiste esa población? ¿Por qué hiciste la investigación de esta manera? ¿Por qué decidiste investigar sobre este tema? Entonces siempre cuando estén desarrollando sus proyectos, contéstense esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esta investigación? ¿Por qué en esta institución? ¿Por qué con esta metodología? ¿Por qué con este enfoque? Esa pregunta siempre va a estar ahí. Porque obedece al escepticismo. La segunda tiene que ver con la apertura. Es decir, el científico tiene que estar abierto a todo. Tanto a lo que puede aportar como lo que el entorno te puede aportar a ti. ¿Sí? La apertura también tiene que ver con la cooperación. Yo creo que se lo dije en la clase pasada. Aquí hay que trabajar en equipo, aquí hay que trabajar en grupo. Yo tengo que pensar que voy a desarrollar una investigación asociado con alguien
tengo que interactuar en el entorno donde voy a aplicar la investigación, tengo que tener coordinación con la entidad, con los padres de familia, con los estudiantes, con donde yo vaya a hacerlo. Por no decir que ustedes están estudiando una profesión, creo que se lo dije en etnografía, que se basa en las relaciones interpersonales. Entonces la apertura es total. Es decir, aquí no hay misterio chino, que no puede estar ahí escondiendo todo. No, es que estoy haciendo una investigación, pues nadie puede saber de qué es. No, no, no. Si hay momentos en que no se les puede revelar a los sujetos de estudio de qué va la investigación, pues por razones de que los datos que me den a mí ya no estén parcializados. Eso es otra cosa. Ya tiene una intencionalidad de no contaminar los resultados, pero no puede haber secretos. No puede haber misterio, hay cooperación, por eso hay redes de investigadores, por eso hay eventos que la institución maneja, los foros, los seminarios, todo eso son que aportaciones científicas de otros escenarios y de otros colegas a la vida pedagógica. Y la curiosidad, que es fundamental, porque la curiosidad te lleva a hacerte preguntas y el hacerte preguntas te lleva a despertar el escepticismo y la apertura. ¿Sí? Es importante tener eso en cuenta allí. Y lo otro que maneja el video, que creo que ustedes lo determinaron allí, es que como estamos siempre conociendo, se generan tipos de conocimiento, pero son tipos de conocimiento limitados, como vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Son conocimientos que de por sí tienen dos desventajas, digámoslo así. Una que lleva a la otra. Y tiene que ver con la aplicabilidad y tiene que ver con la fuente de ese conocimiento. Ahorita lo vamos a mirar en los términos correctos para no hacer spoiler, digámoslo así, ¿sí? Pero ahorita con este primer video lo que necesito que les quede claro son, primero, la actitud que hay que tener con la ciencia. Segundo, que la ciencia no es un tipo de conocimiento por allá en las estrellas, como dice el video, donde los científicos son seres privilegiados que van a bajar y nos van a hacer terrenal el conocimiento. No, son procesos humanos que las personas con un conocimiento científico pueden generar y ustedes van a llegar a eso. Si yo les muestro el material que ven los estudiantes en séptimo semestre, octavo semestre, ustedes se van a dar cuenta y ya manejan los términos científicos y ya están desarrollando sus primeros proyectos. Lo mismo el servidor de investigación cuando ya ustedes estén en quinto semestre. Entonces no es algo, no es un secreto, una cofradía, no, no, no. Es asequible, se accede a él, solamente que hay que tener el conocimiento, las primeras bases, y la estamos desarrollando acá. Entonces, esa primera aproximación hacia el conocimiento científico debe ser de amistad, cordial, no que ustedes sientan algún tipo de resquemor o de que eso es una cosa muy extraña, yo no puedo llegar allá, no, al contrario, la idea es que ustedes se encarreten con la investigación y quieran siempre estar haciendo investigaciones porque es muy rico, investigar es muy rico. Cuando ustedes llegan a un entorno, lo analizan, es decir, lo segmentan en variables, por decirlo así, y ustedes pueden hacer un aporte social a esa comunidad o a esa institución educativa, eso no tiene precio. Ese es el aporte social que tiene el investigador, en este caso el investigador educativo. También me llamó la atención, no sé si se dieron cuenta, que antes se llamaban filósofos naturales, ¿no? Porque el origen de la ciencia viene de la filosofía, que es la que se hace esas preguntas, ¿no? El por qué, el cómo, el cuándo y el todo eso. Y mostraban dos ejemplos, ¿no? Uno en Europa, que se generó en Europa, al mismo tiempo que en Oriente. Se muestra a un monje franciscano y se muestra a este árabe también, ¿no? Que llegaron a la conclusión de que pues para que ciencia sea ciencia, pues tiene que ser verificable y tiene que ser dado en la realidad, debe ser empíricamente demostrable, verificable en la realidad. Y me llama la atención porque el video lo hace a propósito, es que la ciencia es universal. ¿Qué nos hace universales a todos? La muerte y el conocimiento. Cuando tú tienes un nivel de conocimiento, eso te universaliza a toda la especie. Y si yo soy un PhD en economía, pero tú has estudiado economía, tú puedes hablarme de tú a tú en economía. Si tienes el suficiente conocimiento, eres igual a mí. Ustedes son docentes en potencia, maestros en formación, futuros colegas míos. Ustedes son estudiantes de investigación, futuros investigadores, colegas míos y colegas de los demás y colegas del vicerrector de investigación. Pero hay que tener que una apropiación de las herramientas para poder estar a ese nivel. ¿Sí? Entonces, por lo pronto, en ese primer video deseo que tengamos eso claro para ya ir pasando al segundo video para después asociarlo ya con la lectura. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está clarito como el agua de Barranquilla? Clarito. Ok, entonces vamos a pasar al segundo video.
Profesor, hola. Yujú. Yuhu. ¿Alguien dijo yuhu? Yo digo yuhu. Profe, que no sé, no estamos viendo nada. No, pues está viendo el video. ¿Hasta dónde llegaron? No, nunca compartió. ¿Cómo así llevan 5 minutos sin ver nada? No te lo puedo creer. ¿Nadie vio el video? No, profesor. Ay, No, ¿por qué profe. no vieron? ¿Y entonces qué estaban Profe, viendo? No, escribimos profe. en el chat. La pantalla negro. Está bueno el cuento, pues. Y ahora es que van a decir, no, no se atrevían a decir, profesor, profesor, profesor. Vamos a volverlo a intentar. Bueno, entonces, ya, cuando vean el video, yo sé que ahí hacen un experimento, ¿no? Pero es a irlos como preparando. Esto lo vamos a ir analizando cuando vayamos llegando al método científico, ¿ok? Pero es importante que lo vayan viendo como hacerse en el video. Cualquier cosa me dicen yujo, pero me dicen yujo más temprano, ¿no? Entonces déjenme, pongo esto en mute. Está bien, ahí está compartiendo. A ver. Me dice, no, profe, sí se está viendo, sí se está viendo. Estrategias para pensar, un curso para razonar mejor y tomar decisiones creativas en equipo. Capítulo 2. ¿Cómo crear conocimiento? Todos sabemos que la ciencia es muy importante, pero ¿qué la hace tan especial? Cuando pienso en ciencia, pienso en una enorme biblioteca donde se van juntando todos los conocimientos que ha ido acumulando la humanidad. ¿Y ahora sí? ¿Se está oyendo el video? ¿Lo están viendo? Ahora sí, profe. Sí, profesor. Ok. La imagen de la biblioteca es muy bonita, pero muy rígida, ¿no crees? ¿Qué pasa si un libro no cabe en los estantes? Antes de hablar de la ciencia en especial, déjenme preguntarles algo. ¿Qué clase de conocimientos podemos aprender? Pues muchísimos. Podemos aprender geografía, recetas de cocina, judo, botánica, a escribir. Y si tuviéramos que clasificarlos por la manera en cómo los manifestamos, ¿en qué categorías podríamos clasificarlos? Bueno, pues hay algunos conocimientos que podemos decir o escribir, como la definición de bicicleta o la clasificación de los seres vivos. Ese tipo de conocimiento se llama declarativo. Es la clase de conocimiento que podemos manifestar en un examen o escribiendo un ensayo. Y hay otras cosas que sabemos hacer, por ejemplo, bailar, cocinar, andar en bicicleta. Ajá, ese tipo de conocimiento se llama procedimental. Son habilidades que se manifiestan con la práctica. Falta uno más. No sé si esto sea conocimiento, pero cuando era chiquita aprendí a no molestar a las arañas, porque una me picó. Así es. ¿Puedes pensar en otros conocimientos de ese tipo?
Pues uno similar, pero al revés. Antes no me gustaba el brócoli. Hace un tiempo lo probé y ahora me encanta. ¿Es conocimiento? Sí, es un cambio en tu actitud. Ese tipo de conocimiento se llama actitudinal. ¿Y qué tiene que ver con la ciencia? Si bien la ciencia ha generado muchos conocimientos declarativos, como los de la biblioteca de Rosa, y también requiere y posibilita habilidades, sería imposible sin la presencia de actitudes propicias al conocimiento. La ciencia es una forma de pensar y un método, y es precisamente ese método el que la hace tan especial. Las etapas básicas del método científico son observación, formulación de preguntas, formulación de hipótesis, experimentación, análisis e interpretación de datos y conclusiones. Todo empieza con la observación curiosa de la realidad. Miren qué pasa si pongo estos dos objetos en el agua. Primer paso. ¿Qué observamos? El cubo de madera flotó y la bolita de plastilina se hundió. Segundo paso. Hacernos una pregunta. ¿Por qué la madera flotó y la plastilina se hundió? Tercer paso. Hipótesis. Porque el cubo es más liviano y la plastilina más pesada. Cuarto paso. ¿Qué experimento podemos hacer para probar esa hipótesis? ¡Ya sé! Este pedacito de plastilina es más ligero que el cubo de madera. Si la hipótesis de Tito es cierta, los dos tendrían que flotar. El experimento probó que la hipótesis estaba equivocada. Nueva hipótesis. La flotabilidad no tiene que ver con el peso, sino con la densidad. O sea, con cuánta masa tiene un volumen determinado. Creo que la madera es menos densa que el agua y la plastilina más densa. ¿Cómo podemos probar esa hipótesis? Si hubiera una manera de que la plastilina ocupara más volumen manteniendo su peso. ¡Claro! Yo sé cómo hacerlo. Nuevo experimento. Si la nueva hipótesis es cierta, este objeto, aunque pesa lo mismo, ahora desplazará un volumen mayor de agua y no se hundirá. ¡Bien! ¡Sí flotó! ¡Felicidades! Llegamos a una conclusión. El empuje que experimenta un cuerpo hacia arriba depende del volumen del líquido que desaloja. Acaban de descubrir el principio de Arquímedes. Si tan solo a Arquímedes no se les hubiera adelantado unos cuantos miles de años. Solo faltaría hacer mediciones y cálculos para expresarlo de manera matemática. Pero no se preocupen, Galileo también se les adelantó ya. Durante mucho tiempo, mucha gente ha basado sus conocimientos en creencias. Por ejemplo, la creencia de que nada más pesado que el agua podría flotar en ella. La gran aportación del pensamiento científico fue poner a prueba las creencias, es decir, contrastar nuestras ideas con la evidencia y llegar a conclusiones usando la lógica. Evidencia y lógica son las dos claves del pensamiento científico. Conforme se van acumulando evidencias específicas, se usa el razonamiento inductivo para proponer principios y leyes científicas generales. Si cada vez que, dadas ciertas condiciones, ocurre el mismo fenómeno, podemos pensar que hay un principio general detrás de todos los fenómenos. Por ejemplo, la observación de los movimientos de los objetos en la Tierra y de los planetas en el espacio llevaron a Newton a la conclusión de que obedecían a los mismos principios, lo que llevó a la formulación de las leyes de la gravitación universal. Muchas veces es posible articular los principios y las leyes en explicaciones completas de fenómenos. Estas explicaciones se llaman teorías y también están basadas en evidencias y en lógica. En una teoría científica, todos los principios y las observaciones encajan. Un ejemplo de teoría científica es la teoría de la deriva continental, que explica cómo los continentes no están fijos, sino que se han movido y se seguirán moviendo lentamente, lo que explica muchos fenómenos, como la presencia de fósiles similares en lugares muy lejanos o la formación de cordilleras.
Otro ejemplo es la teoría de la gravitación universal o la teoría de la evolución, que sirve como marco explicativo para muchos fenómenos biológicos. Ahora bien, el razonamiento inductivo no es perfecto. Aunque todos los patos que hayas visto sean blancos, eso no significa que no existan patos de otro color. De la misma manera, puede ser que surjan anomalías dentro de una teoría, evidencias de que las leyes generales pueden no aplicarse en todos los casos. La teoría de la deriva continental planteaba que el movimiento provenía de alguna fuerza externa, como las mareas. Observaciones posteriores demostraron que la fuerza provenía del interior de la Tierra y que el movimiento no solo era de los continentes, sino de las plataformas completas donde estos se asentaban. Ahora tenemos la teoría de la tectónica de placas, que tiene mayor poder explicativo que la anterior. De la misma manera, Einstein mostró que había escenarios donde las leyes de Newton no aplicarían como estaba previsto. Por ejemplo, en los casos donde el movimiento se aproximara a la velocidad de la luz. Las buenas teorías, además de dar explicaciones, son capaces de hacer predicciones. Einstein predijo que, debido a que la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo provocada por la masa, una estrella se vería en un lugar diferente si su luz pasaba cerca del Sol. Durante un eclipse de 1919, la evidencia le dio la razón. La teoría de la relatividad general ahora incluía las leyes de Newton y todavía más. El filósofo y físico Thomas Kuhn propone que la ciencia no es la mera acumulación de conocimientos, sino que avanza así. Se establecen paradigmas que poco a poco son retados por nuevas evidencias hasta que es necesaria una revolución que cambia el paradigma. Bajo el nuevo paradigma se crean nuevos conocimientos, pero también habrá anomalías que lo reten hasta producir una nueva revolución. Hasta ahora hemos hablado de los científicos profesionales, pero no hace falta que seas un científico para abordar la realidad y generar conocimiento con pensamiento científico, o sea, con actitudes científicas. Si se dieron cuenta, ustedes manifestaron 3 actitudes indispensables para poder producir conocimiento. En primer lugar, curiosidad. El deseo de hacerse preguntas respecto a la realidad. En segundo lugar, apertura. La capacidad de reconocer cuando tus hipótesis pueden estar equivocadas. Y en tercer lugar, escepticismo. Dudar de conocimientos o creencias que se presentan como verdaderos. No conformarse con la primera explicación. ¿Qué los escépticos no son los que no creen en nada? Escéptico viene del griego skeptomai, que significa buscar, seguir mirando. El verdadero escéptico no es el que no cree en nada, sino el que siempre busca encontrar lo verdadero. ¿Y cómo distinguir lo que es verdadero? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Profe, el tercer capítulo es el más interesante. No me hace sufrir. Eso. Sí, es que los videos son interesantes de por sí y cada vez los hacen mejores. Esos videos son recientes. Y paso a paso, si ustedes se dan cuenta, ahí se manejan unos términos que así de buenas a primeras se les dice que de pronto ustedes no entienden. Por ejemplo, el razonamiento inductivo. Hablar de inductivamente. Fíjense que no hablan de deducción, de hacer deducción, sino pensamiento inductivo. Entonces, de pronto eso no lo pueden entender bien. Ahí tampoco, de alguna manera,
se está dando el paso al método científico. Eso también hay que explicarlo. ¿Por qué se da el paso al método científico? ¿Sí? Ahí lo están dando pues dentro del contexto del mismo video, pero eso se llega ahí. Por eso es que el complemento es la lectura que hicieron. Entonces vamos a ir mirando cómo les fue acá. Vamos a ver quiénes cumplieron con el compromiso, quiénes no. Recuerden, futuros colegas, compromiso que se asigna, compromiso que se revisa. Esperando que abra. Está lentico porque la plataforma lo vuelve dentro. Eso ya. Bueno, tenemos 25 participantes, incluyéndome a mí serían 24, creo, de los cuales han enviado 21. Vamos a mirarlo. Muy bien, los felicito, muy puntuales, muy cumplidos. Payares, ¿qué me le pasó? ¿Está por acá? Sí, profe, yo le envié. Pero no sale aquí, mijo, mire. ¿Seguro que lo subiste bien? ¿Dónde está? Pero ahí dice, profe, compromiso, tipo de conocimiento. Sí, pero no está acá, mira. Estás viendo mi pantalla, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿No están viendo no están viendo mi pantalla, compañeros? Sí, yo estoy viendo la pantalla. Y estás viendo que no está. Profe, que aparecen como si fueran dos usuarios. El de arriba sí sale, mire. El de arriba sí sale. Es el de arriba, profe. ¡Ah, caramba! ¿Y por qué salen dos? Upa, hay que mirar eso que pasó ahí. Habrá un impostor. Sí, tienes un gemelo malvado ahí. Ah, bueno, listo, no digo nada. Correcto. Paola Príncipe. Este sí no tiene otro igual, así que no es el mismo caso. Lo mismo, Profe, yo se lo mandé al correo suyo. ¿cuándo lo mandaste? Hoy. Hoy. Sí. Cuida, tienes que colocarlo en el correo completo. Si pusiste a Ceballos solo, se lo mandaste a otro profesor que también se llama Albert, el profesor de inglés, Álvaro Ceballos. Su correo es aceballos @coruniamericana, ¿no? No, es a Ceballos V. Ese. Sí. Ese fue el que yo mandé. ¿Y a qué hora lo mandaste? Ay, Dios mío, cómo se pone esto de pesado. Bueno, porque en la mañana yo estuve revisando, o sea, yo lo abrí y no vi otra cosa. De pronto lo enviaste más adelante en la mañana y no lo vi. No, en la mañana no, como en el transcurso de la tarde, antes de la clase, obviamente. Así. Mírala, aquí está. Fecha de capacitación, comunicación, ¿dónde está? Charla de realidad, fecha de licenciatura, nada, no lo veo acá. Voy a darle refresh para ver. Ay, Dios, cómo se pone de lento esto. Está cargando otra vez.
Viene ese a lomo de mulita. Un caracol. La mula está montada sobre un caracol. Caramba. Hasta las 3:50 no la haya recibido. Fíjate que 3:50, el último archivo es el que dice urgente, realiza la encuesta de síntomas del COVID. Nada, mira, no me llegó. Ya lo actualizó y nada. Profe, pero yo se lo envié. No estará más abajito, no. Porque Mira, yo se lo envié. a las 17, a las 11 de la mañana, 7 de la mañana, ya. Profe, revise los correos no deseados. A ver. Ajá, sí, mire. Vamos a buscar porque es que sí me ha pasado que algunos chicos escriben A Ceballos solamente, no ponen la V. Entonces nada más escriben A Ceballos y entonces lo que hacen es que se lo mandan al profesor Álvaro. ¿Sí ven? O sea, no ponen la B pequeña que va ahí. Esta B pequeña se la omiten. Ponen A Ceballos y la mandan. Y entonces ese no es el correo, porque hay un profesor que se llama Álvaro Ceballos. Entonces el correo se llama así, A Ceballos. El mío es A Ceballos B pequeña. Se pegó. Oh my God. No, es como me has puesto a sufrir James. Ahora está pensando el Chrome. Está pensando el Chrome. Profe, ¿no será porque tiene muchas aplicaciones abiertas? De No, pronto es que el team... No, mira que tengo abierto aquí. El Chrome para poner el WhatsApp y la plataforma y ya. Lo único que tengo abierto, mira, solo tengo 3 cosas. Es por la aplicación de Teams que consume muchos recursos. Sí, bastante. Vamos a ver el spam. No, yo ya he estado... O sea, es que lo actualizaron. Nada, mira, no tengo spam. No te des mala vida, vuélvemelo a enviar. Ah, ok, profe, ya, mirando aquí mi correo, como que puse mala dirección porque el mismo Gmail me mandó, no lo había visto y que no se ha encontrado la dirección, su mensaje no se ha entregado a Ceballos v@coruniamericana.edu, porque así fue como me lo dio. Míralo, ahí está otra vez, te lo muestro. Ahora se lo voy a mandar por el chat si quieren. Pero A Ceballos B pequeña de Vélez, mi segunda apellido es Vélez, @coruniamericana.edu.co. .edu.co. Entonces me lo envías otra vez. La compañera, bueno, ¿tú eres cuál, príncipe o la otra chica? Yo soy príncipe. Ok, y la otra compañera, que habían 2. Estaba príncipe y está, no, es hombre, Fiverr. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Fiverr, cuente. Profe, bueno, yo le comento, yo le voy a ser sincero. Antes de ayer, que fue mi primera clase, yo después de la clase yo le consulté a una compañera acerca de las tareas y todo, porque mi EVA no me abría. Y yo pedí un cambio de contraseña y toda la cuestión, pero no sé, de repente como que no sé, el correo remoto no me estaba dando tema. Yo no me imaginé que la tarea ya era ya para pronto, pero yo me pregunto si usted me da un chancecito, yo se lo envío ahora mismo en la tarde. Ok, envíamelo también al correo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ok, ¿qué dice Rúa? Cualquier duda, si tienen duda con mi correo, me buscan aquí mismo, en el EVA está. Claro, con el compañero tenía el problema que no estaba en EVA. Por ahí está, por ahí salgo yo en personas y sale mi correo. Ajá, Rúa está aquí con nosotros. Jesús Rúa. Bueno, exceptuando. Ajá. ¿Quién está como hablando? Exceptuando esos 3 compañeros, los demás han hecho la actividad. Está muy bien. Entonces vamos a remitirnos a la lectura para ir entrando en materia. Tipos de conocimiento. Mira, si alguien ha contestado por chat, no he mirado.
No ha contestado por chat. No. Entonces vamos a... Sí, porque pronto alguien contestaba por aquí. Mensaje nuevo. Bueno. Ok, esta es la lectura. Está abriendo. Vamos a comenzarla hoy. Tenemos 15 minutos. Después de 15 minutos pasamos la lista y terminamos. ¿Después de mí tienen otra clase? ¿O después de mí son libres? Ya está la última clase, profe. Uy, mejor dicho, o sea que se les hace larga. Depende qué necesita. No, lo digo en el sentido que como es la última clase, normalmente la última clase que uno ve los viernes se le hace uno larga. Dios mío, que empiece rápido, que acabe rápido, que sea como una inyección. Bueno, entonces aquí está. Bien, entonces vamos a irla revisando, la vamos leyendo juntos, ya que no es larga. ¿Quién quiere empezar a leer? Y vamos haciendo el diálogo socrático. Porque como ya la leyeron... Profe, disculpe. Sí, dime. Disculpe que le interrumpa, pero una compañera está escribiendo en el chat para que lo revise. Preciso. A ver, tenemos acá. No, profe, profe. El mío yo se lo envié. Opa, el mío yo se lo envié al correo, pero ya no, ya Príncipe me habló. Me confirma su correo para poder enviar nuevamente el trabajo. Ah, ok. Entonces, Ceballos @coruniamericana.edu.co. Coruniamericana. Listo. Ahí va el correo. Bien. Bueno, necesito un voluntario, una voluntaria que nos colabore con la lectura. Vamos a leer el primer párrafo. Y vamos iniciando el diálogo socrático. ¿Quién lee, por favor? ¿Qué dijo yo? Yo leo, profe, yo leo. Bueno. Dale. El pensar es una actividad inherente al ser humano con variaciones que van desde lo superficial hasta lo profundo, desde lo cotidiano hasta lo científico. Para llevar a cabo cualquier actividad ordinaria o elevada es necesario pensar. Para tomar una decisión como qué color de camisa me pongo en un día oscuro o para desarrollar una teoría como lo hacen los científicos. Por ello, las fronteras entre el pensamiento cotidiano y el científico se encuentran en su profundidad y niveles de abstracción. Ok, sigue, el que sigue, el siguiente párrafo. El pensamiento cotidiano y el científico no se oponen, por el contrario se complementan, ya que la ciencia no comienza de cero. Sin embargo, no se puede pensar que la ciencia es la prolongación de lo cotidiano. De hecho, la ciencia surge cuando el pensamiento cotidiano no hace nuevos planteamientos, cuando deja de dar respuestas satisfactorias o ya no resuelve los problemas del ser humano. La forma de pensamiento gira en torno a la forma en la que el ser humano trata de resolver los problemas inherentes a su existencia y a su relación con la naturaleza. Ok. Entonces, de ese párrafo hasta ahora, fíjense que lo que habíamos dicho desde un principio,
que el sentido del conocimiento común y el conocimiento científico se basan los dos en la percepción. Eso lo vamos a mirar más adelante, ¿no? Se basan ambos en la percepción. La diferencia es que el conocimiento científico va más allá. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el conocimiento empírico tiene un límite y no puede ir más allá para la explicación. Mire que en el segundo video, el abuelo indicaba que habían unos conocimientos que son declarativos, otros que son procedimentales y otros que son actitudinales, ¿sí? Y que el declarativo era aquel que usted podía dar razón de, ¿sí? Ya sea de forma escrita, ya sea de forma oral. Pero la declarativa solamente te da fe de lo que tú puedes percibir. Pero más allá de lo que tú puedes percibir, ya no lo puedes expresar. Por ejemplo, si cae un rayo y yo te digo, ¿qué conocimiento declarativo puedes tener allí? Que cuando las nubes están así juntas y están oscuras, el cielo está oscuro, caen los rayos, ¿sí? Eso es una declaración. Pero si yo te pregunto, ¿cómo funciona el rayo? Pero cuando te pregunto yo, ¿por qué cae el rayo? Ese conocimiento declarativo no es suficiente. Porque te estoy pidiendo que vayas más allá de lo que percibes. Tampoco es procedimental porque no se sigue un procedimiento para llegar al rayo porque no depende de ti, ¿sí? Y hay otro que es el actitudinal, que bueno, ese ya más propio de la ciencia. ¿Por qué? Porque ya tiene que ver con una naturaleza de la persona que es curiosa, que es escéptica, que es abierta. Es una persona que tiene una actitud para la ciencia. Hay gente que no tiene actitud para la ciencia, o sea, no todo es para todos, ¿no? Bien. Y la ciencia surge cuando la curiosidad es tal que ya no basta la explicación de tipo empírico, en este caso declarativa. Pero vamos a ir mirando a qué nos referimos con conocimiento empírico, que es lo que va diciendo ahorita la lectura, ¿sí? El siguiente párrafo dice, el sentido común relacionado con el pensamiento cotidiano ofrece explicaciones. No tiene demostración crítica que destaque relevancia de ningún análisis, es decir, no media ninguna reflexión para obtener los hechos o conclusiones que declara. Mientras que el científico, ese conocimiento tiene el deseo de obtener unas explicaciones que sean sistemáticas, o sea, que siempre se den, controlables, que tengan una evidencia fáctica, que genere ciencia. La finalidad de la ciencia es la organización y clasificación de los acontecimientos con base en principios explicativos. Eso lo vamos a entender ahorita. Con una estructura más definida y abarcando un número creciente de fenómenos. Entonces, vamos a mirar esa evolución para ya ir entendiendo un poco más. Eso tiene que ver con la lámina que está acá. Pues vamos a ir alternando. Espérense un segundito. Ay, Dios mío. Baja, baja, baja. Baja. Con la primera ilustración que está aquí, del hombre de ciencia y el hombre común, el hombre de la calle. Ahora bajo mucho. Esta es la relación entre la lectura y la diapositiva. No, esta no es. Esta no es. ¿Dónde la puse? Eso, aquí está. Bien. Bueno, entonces, ¿quién quiere seguir leyendo, por favor? Las características del pensamiento cotidiano. Yo. Dale, Jamie. Dentro de las características del pensamiento cotidiano se encuentran las explicaciones no científicas, que se encuentran relacionados con algunos de las siguientes situaciones. A. Las basadas en poderes o seres imaginarios. El hombre común, ante lo desconocido, tiende a buscar explicaciones que eviten temor.
si no encuentre una razón suficiente. Si no encuentra una razón Si no suficiente. encuentra una razón suficiente, inventará algunas discutibles, pero seguras emocionalmente, que se alejen de la incertidumbre. B. Explicaciones llamadas filosofía popular, sabiduría popular o filosofía del pueblo. La experiencia del ser humano permite, en muchos casos, refinar cierta dosis de sabiduría que el sentido artístico aprisiona en frases casi siempre atinadas. C. Explicaciones de saberes o técnicas practicadas. Estas explicaciones han cumplido una función histórica, pueden considerarse balbuceos de la ciencia, un querer ordenar la experiencia y ejercer dominio sobre ella. La ciencia ha requerido como punto de partida de su desarrollo estas explicaciones no científicas y en realidad no las aparta, las asimila y las supera. Muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense ustedes, y creo que lo refería en algún momento, no sé si en la clase anterior o qué, es que nosotros necesitamos el conocimiento, no solamente por una función intelectual, sino por lo que dice aquí. El hombre común ante lo desconocido, y cuando dice hombre, obviamente es hombre y mujer, ¿no? La naturaleza humana. El hombre común tiende de manera natural a buscar explicaciones para evitar ¿qué? El temor, para alejarlo de la incertidumbre, para que emocionalmente le den seguridad, ¿sí se dan cuenta? Por eso es que hay un miedo innato hacia lo desconocido, es porque hace parte de nuestra naturaleza. Nosotros ante lo desconocido es difícil que tengamos una mente, o sea, un espíritu abierto. Por eso es que una de las características del científico es la mente abierta. Y eso no es fácil para todo el mundo. Es como cuando ustedes ven en las películas que hay unas sombras y unas cosas así como extrañas y el científico en vez de salir corriendo lo que quiere es como entrar ahí, conocer qué hay allí. Lo que para el resto de los mortales es salir corriendo, para él es curiosidad, yo quiero ir allá. Y aunque le dicen, hombre, pero eso puede ser peligroso, tú no sabes lo que hay allí, pero él dice, es que yo quiero saber qué hay allá, qué hay más allá. Ejemplo de eso, Cristóbal Colón. Puede que otros hayan viajado buscando las Indias, puede que hayan viajado hacia el occidente, pero ninguno lo había hecho con ese grado de conciencia. Cuando Cristóbal Colón partió de Palos de Moguera en 1492, ¿cuál era la concepción del mundo? Que el mundo tenía un límite, y que ese límite, puesto que la Tierra era plana, o si era esferoidal, tenía un límite, un cierto límite, y que después de ese límite era tierra desconocida, es decir, no había, era un viaje sin retorno. A él le tocó, obviamente, indicando, dando razones científicas, o sea, la lógica de que si es redonda y yo arranco desde acá, pues daré la vuelta. Ahí el cuento era cuánto te demoras en dar la vuelta, ¿no? Él dio razones para lograr hacer el viaje, pero nadie lo había hecho antes que Cristóbal Colón. Entonces la pregunta es, ¿por qué no había habido alguien antes de Cristóbal Colón que hiciera el viaje? Porque si tomamos en cuenta el momento en que Cristóbal Colón parte de Palos de Moguer, pasaron solo 3 meses. Es decir, que desde Palos de Moguer hasta las primeras islas antillanas a donde llegó, solo hay 3 meses de distancia. Entonces, pues es un recorrido manejable. O sea, no es un viaje de 2 años, es un viaje de 3 meses con una carabela, que son unos barcos pequeños, rápidos, pero de 3 velas, pero son pequeños. Es decir, que se puede hacer el viaje, porque antes nadie había hecho el viaje, por el miedo, el temor cultural de la Edad Media que había allí. Por eso es que uno de los indicadores de que se estaba pasando de la Edad Media al Renacimiento es el arte, es el redescubrimiento de la ciencia, pero el viaje de Cristóbal Colón. Porque Cristóbal Colón no solamente descubre otro continente, logra su cometido, eso es una historia muy bonita, o sea, es una historia de valentía, pero de valentía ante lo desconocido. Ese es el mismo valor que tiene que tener el que hizo el primer viaje a la Luna, el primero que recorrió la Tierra, el primero que va a llegar a Marte. Siempre tiene que haber alguien que sea capaz de vencer el miedo a lo desconocido. Y el miedo a lo desconocido de la época medieval decía que después de ese límite de la Tierra, o había el abismo, o sea que literalmente caías a la nada, o habían monstruos, o habían brujas, o había de todo, había serpientes, dragones marinos, mejor dicho. O sea que el que se iba para allá no volvía. Así era la concepción, el que va para allá no vuelve. Entonces Colón
con ese viaje, lo que también muestra es lograr ese miedo vencerlo. Entonces en nosotros está la necesidad del conocimiento. ¿Qué pasa? Que una de las formas, digámoslo así, de romper esa incertidumbre es dar una explicación de que el trueno cae. Como no tengo otra manera de hacerlo y para darme seguridad, es asociarlo a un ser imaginario. ¿Qué ser imaginario me puede a mí darle una explicación del por qué caen los truenos? Por ejemplo, ¿quién me queda un ejemplo? Si yo quiero explicar los truenos con un ser imaginario, ¿a quién me remito? A Zeus. Puede ser Zeus, muy bien. Si soy nórdico, puede ser el dios Thor. O inclusive, si soy católico, puedo remitirme a Dios. O si el catolicismo lo remite a Santa Bárbara, creo. A Santa Bárbara o a San Pedro también. San Pedro que está alborotado. Pero ¿qué es eso? Dar seguridad. En este caso, por ejemplo, a los niños. Entonces, ¿sabes por qué llueve? ¿Por qué caen los truenos? ¿Qué explicación se le da a un niño? No puede decir que porque sí. ¿Sí ves? Entonces, de ahí vienen las fábulas, de ahí vienen los mitos, de ahí vienen los dogmas, de ahí vienen las religiones, las mitologías, ¿sí? Las cosmologías vienen de ahí. Profe, ¿será por eso que la Biblia y la Torá, todos esos libros están escritos en parábolas? Pues sí y no. Ya eso es entrar en otras discusiones. Pero aquí lo que estamos tratando es dando, o sea, sí tienen de mito cosas. Por ejemplo, la creación. O sea, la creación que se hace en 6 días. Y después viene la creación del ser humano, porque Dios descansó el 7º día. Lo que ocurre en cada día, o sea, obviamente es simbólico. Pero ¿qué es lo que se está haciendo atrás de esa fábula? Dar una explicación de por qué el mundo existe. Por qué existe el día, por qué existe la noche, por qué existe el agua, por qué existe la tierra. ¿Cuál es nuestro papel en el mundo? Cuando Dios crea al hombre, le da una función, una razón de ser en el mundo. Y eso es valioso. Independiente de la fábula, es valioso poder dar un sentido a la vida del ser humano. Que no estamos aquí meramente por existencia. Entonces de ahí surgen los mitos y leyendas. Pero ¿qué pasa? Si yo pregunto, bueno papá, el dios Thor es el que origina los rayos con su martillo. Pero ¿cómo hace Thor para que salga el rayo? Hasta llega el mito. Ahí es donde el mito se queda corto. ¿Sí? Y no puede dar explicación más allá de eso. Y por eso es una forma de conocimiento, pero muy básica. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los dioses en general, ¿no? O sea, el dios del sol, el dios de la luna, etc. Entonces, una primera acercamiento a dar una explicación de por qué ocurre lo que ocurre en la naturaleza se da a través de los mitos, las leyendas, los seres imaginarios, sea cuales fueren, para dar explicación de los fenómenos. Pero lo principal es entender que es que se busca un conocimiento porque emocionalmente necesitamos tener seguridad del mundo. La segunda es de la filosofía popular o filosofía del pueblo, ¿sí? Y dice el texto, o sea, como tratando de extraerlo, el texto lo que dice es, hombre, es la experiencia que se ha dado con la repetición de los mismos eventos y de tantas veces que se ha dado y se ha comprobado y verificado, la sabiduría popular la resume casi siempre en aforismos o en frases, ¿sí? Coloquiales que atrás guardan ese conocimiento, que atrás de ella guardan ese conocimiento. ¿Cómo se llaman esos aforismos o esas frases? ¿Qué me las puede decir? O sea, ¿qué nombre reciben? Profe, repita la pregunta. Lo que dice el texto. La sabiduría popular es... No son los refranes. Exactamente, los refranes. Si usted analiza los refranes, y por eso usted puede buscar relación de los refranes en otros idiomas. Y hay veces que les ponen esos ejercicios a los estudiantes. ¿Cómo es? Al que madruga Dios le ayuda. Entonces dice, bueno, búsquemelo en inglés. Pues obviamente no lo vas a conseguir literalmente así. En inglés es el pájaro madrugador consigue la lombriz o algo así, ¿sí? Pero, ¿por qué se logra encontrar refranes similares? Porque es que son producto del conocimiento popular, de la sabiduría popular que por generaciones se ha dado y que normalmente son atinadas, ¿sí? Son atinadas. Algo así como donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿sí? Ese tipo de refranes que se van dando de la sabiduría popular, que son formas de explicar por qué las cosas ocurren sin llegar a esas explicaciones científicas, sino que es que son así porque desde antaño se han comprobado que sean de esa misma manera. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Okay. Atrás de los refranes hay sabiduría, es lo que quiere decir, hay conocimiento. Y por eso los refranes son tan atinados. Hay refranes que son muy atinados, que tú dices, caramba, sí es cierto, ¿sí?
Pero lo curioso es que no solamente funciona para mi cultura, es que en todas las culturas hay refranes. E inclusive importamos los refranes de otras partes. En Arabia se dice tal cosa. Por ejemplo, un dicho árabe. ¿Por qué Alá nos dio 2 orejas y una sola boca? Alá nos dio 2 orejas y una sola boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. ¿Qué enseñanza hay detrás de ese dicho? Hombre, que debemos ser prudentes. Callar más, escuchar más. Por decir algo, por decir un ejemplo. ¿Sí? Es válido. Y la tercera son los saberes técnicos. Estos saberes técnicos es a lo que el Señor en el video se refería, a los conocimientos procedimentales. Los refranes obedecen a conocimientos declarativos. ¿Sí ven? Los refranes son conocimientos declarativos. Y los saberes técnicos, explicaciones técnicas, son conocimientos procedimentales. O sea, que se aprenden de tanto repetirse. Y son empíricos y se van transmitiendo de generación en generación. Del artesano padre al ayudante suyo, que es el hijo o el sobrino, y este a su vez se lo enseñará a su hijo, y así. Las abuelas a las nietas, y así. Pero son conocimientos que se dan por la práctica. No hay una explicación de cómo funciona lo que se está haciendo, sino que ya se sabe que al realizarse de esta manera se obtienen esos resultados. Y por eso dice el texto que tiene una función histórica, ¿ya? Ordenan de alguna manera la experiencia, ¿sí? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de ese tipo de saberes? Por ejemplo, los conocimientos indígenas que usan para cazar y hacer medicina a base de los elementos de la naturaleza, por ejemplo. Así es. Pero si tú le preguntas al miembro de la tribu indígena, ¿sí? ¿Qué propiedades tiene esa planta que al volverla pomada me cicatriza? Él no sabe eso. Él sabe es que esa pomada sirve. ¿Y cómo lo sabe? Porque se le enseñaron sus ancestros. ¿Sí? Y si llegamos al primero, o sea, la primera generación que entendió las propiedades de ese ungüento y les preguntamos el motivo de por qué sirve, seguro que se remite a un mito. ¿Sí te das cuenta? O sea, si llegáramos a la máquina del tiempo, a las primeras tribus que manejan esa medicina, les preguntamos por qué, entonces te pueden salir con una explicación mitológica. Es que la diosa tal cosa creó estas plantas y la diosa, y te cuentan una historia muy bonita para explicarte por qué cura, pero no sabe darte la explicación química, biológica, científica de las propiedades de ese ungüento. Exacto, muy buen ejemplo, esa es la idea. Entonces fíjense cómo el conocimiento va avanzando a través de la evolución humana. Primero son explicaciones mitológicas. O sea, la primera explicación que se hicieron los hombres prehistóricos es por qué el sol cae y agoniza y después de la luz viene la oscuridad y llega la noche. Esa es de las primeras leyendas que se forman, de explicar por qué existe el día, la noche, las estrellas y después de dónde venimos nosotros y así sucesivamente. Esa evolución llevó primero al mito o a la explicación simbólica a través de seres imaginarios o de fábulas. Después vino, a paralelo a eso, digámoslo así, está la sabiduría que se adquiere con la experiencia, ya sea la declarativa, a través de los refranes, que es de conocimiento popular, o a través de los procedimientos, que son los que son de tipo técnico. Normalmente, y si ustedes lo remiten, técnico viene del griego tecné, es decir, de la técnica entendida como oficio, o sea, por repetición del oficio, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo hasta ahora hasta aquí. Vamos a seguir ahorita con las características del pensamiento científico para ir llegando al método científico. Vamos a pasar la lista. Hasta ahora los quiero dejar con esto. Miren que ahí hemos ido llegando. Fíjense que esto complementa el video porque cuando el señor hace esas definiciones de conocimiento declarativo, procedimental, actitudinal, pues no, o sea, él da una explicación, pero queda como en el aire. Aquí ya lo entendemos un poquito más. Voy a dejar de... voy a abrir... ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? No, profe. Ajá. Profe, una preguntita. Hay un punto en el que el conocimiento popular y los saberes técnicos de alguna manera colisionan. Claro, obviamente, claro okay. Que sí.
Claro que sí. Lo que no pueden es dar razones de por qué. Ya. Es de ahí donde sale lo que nosotros explicamos a través de la rueda de Wallace, como inductivo, teoría, y después deductivo, científico, ¿cierto? Bueno, ya el compañero está hablando de unos términos. Digo, estoy tratando de hacer como la comparación para entender esa parte. Bien, pero para yo podértelo explicar necesito mostrarte algo aquí. Creo que lo vi. Ay, Dios mío, acá. Porque no te quiero dejar con la duda. Ah, bueno, profe. Bueno, vamos. O si quiere, para que no se extienda, me lo manda por WhatsApp y ya yo... Porque esa misma duda tuya la tienen los demás. No me voy a demorar, no se preocupen. Yo sé que van a ser las 6, que no ven la hora de ser libres. Espérense un segundito. Ah, listo, profe. Yo voy a abrir el PDF para que no se vayan con la duda. Además, porque en el video hablan de pensamiento inductivo. Entonces, ya esos términos científicos hay que manejarlos. Lo voy a explicar con esta lámina que está aquí. Estás viendo la diapositiva aquí al lado, ¿verdad? Sí, señor. Cuando ustedes ya vayan avanzando, van a saber que existen dos maneras de investigar. Uno, a través de un enfoque que es cuantitativo, y otro que es un enfoque que es cualitativo. Esas son formas en que la ciencia permite el conocimiento del ser humano. Primero existió el enfoque cuantitativo, que es heredado de la filosofía naturalista, que es heredado del racionalismo y del empirismo y tal. Este es el que tiene que ver con las ciencias rígidas, ¿no? Y después surgió, a mediados del siglo XX, el enfoque cualitativo, más reciente. Los dos son formas válidas de conocimiento y científico, pero la manera en que ellos se aproximan al conocimiento es diferente. ¿Sí ves? Entonces, aquí tengo las dos, una sobre la otra, comparadas. El enfoque cualitativo parte de los sujetos y la realidad de los sujetos. Y después de que va al sitio y estudia el comportamiento de los sujetos, porque normalmente el enfoque cualitativo se aplica a procesos sociales, después de que estudia a esos sujetos, genera la teoría o la hipótesis de por qué se comportan como se comportan. Ese tipo de conocimiento que parte de la realidad de los sujetos hacia una teoría que es racional se llama inductivo. ¿Sí ven? Es decir, cuando yo parto de los casos particulares para generar un concepto abstracto que los globalice, que los englobe, eso se llama un conocimiento inductivo. Parte de lo particular a lo general. Es decir, cuando yo observo que en la naturaleza hay patrones comunes, que es lo que decía el video. Cuando veo que los patrones comunes se dan en todos los casos, yo puedo generar una hipótesis o una teoría. Es un tipo de conocimiento inductivo, porque parte específico de los sujetos al planteamiento de la teoría. Pero existe otro tipo de conocimiento que es al revés, que es el cuantitativo, que se parte de una teoría y después lo que hace es aplicar esa teoría en los sujetos para ver si se cumple. Ese es un tipo de conocimiento deductivo, porque desciende del conocimiento abstracto general, que se convierte en hipótesis y que se traduce en definiciones en forma de lenguaje, a la realidad. O sea, se aplica de la teoría a la realidad, de lo general a lo específico. Es decir, que yo digo, por ejemplo, todos los seres que nazcan de huevos, yo los voy a llamar ovíparos, se llama así, ¿no? Ovíparos. Entonces yo tengo que comprobar que en la naturaleza todos los seres que nacen de huevos cumplen con esas condiciones y los llamaré ovíparos. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de conocimiento inductivo y cuando hablamos de conocimiento deductivo. ¿Por qué en una investigación criminal se dice que se hacen deducciones, como las que hace Sherlock Holmes? Porque lo que hace Sherlock Holmes cuando ve un homicidio es plantear una teoría. Yo creo que esta persona la mataron de esta manera. O el policía dice, yo creo que el culpable es fulano de tal por estas situaciones que yo encontré, las pistas que yo encontré. Entonces, ¿qué hago yo a lo largo de mi investigación como policía? Ver cómo todas esas pistas, al juntarlas, me van a dar como resultado que de verdad él es culpable, como yo tenía pensado al principio. Ahí hago yo deducciones, ¿sí ven? Inductivo es de lo específico a lo general. Inductivo y deductivo, que desciende parte de lo general a lo específico. ¿Sí lo entendieron? Y fíjense que son dos formas de conocer. O yo parto de la realidad de los sujetos, o yo parto de una concepción mía
teórica para ver después si se aplica en la realidad, que es el ejemplo que usan en el video, que dicen, bueno, ¿por qué creen que esto pasa? Y esa hipótesis es totalmente teórica. ¿Y qué les toca hacer en la experimentación? Pues mirar si es así. Ah, no, no es así. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? ¿La realidad? No, tengo que cambiar es mi hipótesis. Entonces, cuando se habla de inductivo y deductivo, es eso a lo que nos referimos. Para no dejarlos con la duda. Mi deber es no dejarlos con la duda. Bueno, entonces, y vamos por la lista, Dios mío, ya campanearon las 6. Bolaño. Presente, profe. Muy bien. Cantillo. Presente, profe. Muy bien. Cárdenas. Presente, profe. Chaparro. Presente. Espinosa. Estoy pendiente del chat por si contestan por el chat, ¿no? Bien, Espinosa nada. Hurtado. Presente. Yesurún. Presente. Jiménez. Loraine, Lisset Cruz, Pacheco, profe, presente. Ok. Presente, profe Jiménez. Jiménez. Londoño. Presente, profe. Muy bien. Moreno. Presente, profe. Muñoz. Presente, profe. Ok. Los dos Jesús, Payares y Pardo. Payares. Presente, profe. Ok, muy bien. Parra. Presente, profe. Parra, ¿qué me le pasó la clase pasada? ¿Tuvo problemas de internet, de luz? ¿No te hayas Sí, todavía profe, tenía internet, pero ya solucioné. Entonces yo voy a colocar aquí la nota para no ponerte la falla. Peña. Peña. Ok, profe, gracias. Peña. Ahí está, claro que sí, listo. Este es Polo. Presente, profe. Polo, yo te había dado excusa la vez pasada. Príncipe. ¿Cómo? Presente, profe. No, que yo dije que Polo en la clase pasada pidió un permiso, estaba enfermo o algo así. Cuando yo pongo esto es porque estuvo enfermo. Tuvo una Sí, razón. Bien, Rodríguez. Clase. Profesor Rodríguez. Rúa. Hecho Rúa. Rúa Charly. No sé, profe. No sé. Ok, Solano. Profesor Espinosa, yo estaba en la clase. Espinosa. Boom. Los compañeros que adicioné. Blanquicet. ¿Está Blanquicet? María Camila Arias. Presente, profesor. Ok. Iriana. Presente. Iber. Presente, profe. Okay. ¿Quién faltó? ¿Quién no he nombrado? ¿Ya están todos nombrados? Profe, usted me colocó a mí, yo no vi Chaparro. El Chaparro, aquí está. Sí, aquí estás en lista que sí. Ok, gracias. Ok, listo. Entonces, chicos, guardo acá. Llego aquí. Amplio acá. Voy a compartir.
Bueno, entonces seguimos en la próxima clase. Vamos revisando los trabajos y vamos siguiendo con la lectura poco a poco. Ya vamos a ir llegando a los términos, sobre todo porque me interesa que revisemos el propósito de la ciencia, que no es llegar a verdades absolutas, sino conocimiento de la realidad. Allá llegaremos. Por lo pronto, pues, les deseo un feliz fin de semana, que se cuiden mucho, que estén muy bien y los felicito por su responsabilidad. Muchas gracias, profesor. Bueno, profe, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, tenga buen fin de semana también. Gracias. Ay, profe.